como amiga, siempre supe ser muy buena amiga en esa etapa de primaria, tú sabes, la amiguita aquí y allá, pero recuerdo esa etapa, que era la etapa en que yo no quería que nadie supiera dónde yo vivía, porque como yo era niña y yo veía que todos mis amigos vivían en el pueblo, vivían en casa de mampostería, niña al fin, yo me replanteaba y yo decía, ok, como que yo creía que yo sentía algo de vergüenza por vivir en una casa de madera con guano. Yo no quería que supieran dónde yo vivía. En esa etapa es como lo que me marcó mucho que hoy siendo adulta digo, oh my God, cuando somos niños no somos capaces ni vamos, por un segundo de saber lo incoherente que llegamos a ser con respecto a la realidad y el entorno que nos rodea, o sea, pero en esa primaria yo la disfruté, yo creo que cada etapa de mi vida siempre he sido una niña que no he quemado etapas. He disfrutado cada etapa de mi vida como si fuera la última. Mi primaria la disfruté muchísimo, siempre fui una niña que participaba mucho en deportes, me encantaban los bailes, las fiestas, siempre fui muy, ¿sabes? De esa energía que cargaba por dentro, pero era muy tímida. No era capaz de bailar en público, no era capaz de expresarme en público, de pararme delante del aula a exponer trabajo delante de mis compañeros. Era muy tímida. No sé por qué, porque es como que cuando llegó mi etapa de séptimo grado, eh, es como dije, no quiero esto más en mi vida. Se acabó la niña tímida porque yo sé que yo cargo algo por dentro y puede llegar a ser mejor, puedo llegar a transmitirlo mejor que muchas personas que transmiten. Entonces, eso fue como un cambio muy rotundo de blanco a negro. O sea, no fue un blanco, gris, negro, fue de blanco a negro. De muy tímida a en séptimo grado irme directamente a bailar en las carrozas de mi pueblo. Dije, si rompemos, rompemos a lo grande, mi amor. ¿Verdad? Mike, bendiciones. Desde niña empezaste a bailar, no bailaste, guarachaba, arrollaba, como decimos Yo la nosotros los llaneros, sentía, yo lo arrollaba con las sentía, yo lo comparsas en cargaba, los yo lo llevaba carnavales de dentro. Camagüey. Yo lo sentía, eso yo lo cargaba dentro. Era una cosa ¿Dónde, en que no qué podía. tiempo, no, dime en qué tiempo te descubriste que ya empezaste a que vieran tu casa como una realidad? Cuarto grado, ¿Cuándo superaste eso? En cuarto grado. cuarto grado. O sea, cuando pasé de tercero a cuarto, hubo una transición así, hubo como un cambio, una metamorfosis en mi vida, que fue como que, no sé, estaba como en ese punto de ignorancia, de miedos, de complejos, pasé a asumirlo. A esto es lo que hay y qué. Esto es lo que hay. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo siento. Cuarto grado. Porque hubo un tiempo que salí de mi escuela, pasó como un ciclón en Cuba, una temporada de un verano, y cuando entramos en ese ciclón nos notificaron que teníamos que cambiarnos a otra escuela, porque se habían caído dos naves de donde yo estaba. Y al hacer ese cambio de escuela, como te he dicho antes, como yo era muy observadora, yo veía niños que también vivían en la misma situación que yo y le llevaban normal. O sea, ¿por qué tú te estás comiendo la cabeza si no es a ti la única que te pasa? ¿Sabes? Y vi incluso, lo empecé a asumir más cuando vi niños que estaban peor que yo aún. Y no vivían con eso, o sea, no llevaban esa carga o esa preocupación. Lo vivían, lo disfrutaban y ya está, o sea, el que quiera pensar, el que te echara a un lado por tu posición social, empecé a entenderlo cuando vi que se hacían grupos por grado o situación social, o sea, estatus social. Aquella anda con aquella porque su mamá es maestra, el otro porque es médico, el otro porque tiene más dinerito, y misión. Ok, replanteate tu situación, mi amor. Tu mamá es ama de casa y tu papá es negociante, es lo que te pueden dar, no hay más. O sea, porque tú pienses que esto no va a cambiar la perspectiva de vida. Empiezo a aceptarlo y luego ya yo viví con ellos muy tranquila y feliz. Incluso invitaba amigas a mi casa, ¿sabes? Que antes no lo hacía, lo invitaba. Vente para mi casa, vamos a comer. Aplauso para ti, aplauso para ti, aplauso para ti. O sea, que quiere decir que en cuarto grado eras una niña que ya tenías 9 años y ya 9 años el estado social
o la sociedad Empecé a tuya ver donde la vivía, división que había. empezaste a ver las divisiones que había. Ya empezaste a entender muchas cosas a los 9 años. Ya. Entonces, a partir de ahí, ya empieza otra Rosy, a renacer otra Rosy, a entender otras ideas, otras cosas. Exactamente. Bueno, ya empiezas quinto grado, la etapa de quinto grado ya, la media de la primaria, el grado complicado, que ya va a entrar en una materia que no sabemos, y sexto grado. ¿Cómo te fueron esas etapas, esas 2 añitos de quinto y sexto grado? Oh my God, muy liberales. Para mí fueron muy liberales. Hacías matutino, hiciste matutino, bailabas, pertenecías a algún coro o a algo Eso de no la lo escuela que hice. sea cultural. Yo, o sea, actuar, hacer eventos delante de un grupo de personas, no lograba hacerlo por mi timidez. Tenía mucho nervio, era muy tímida, tenía como un miedo escénico, ¿ok? No lo logré hasta séptimo grado. Pero en quinto grado, después de esto, que yo empecé a aceptar toda mi situación, yo en quinto grado, o sea, creo que lo disfruté mucho. Fue una etapa que disfruté mucho. Me apunté a la Casa de la Cultura, ya yo iba, veía, estaba en un grupo de danza, ballet, fue ahí donde aprendí todos los bailes contemporáneos tradicionales de Cuba, el danzón, el pilón, el son, el cha-cha-cha, todos los bailes tradicionales cubanos. Ahí los aprendí en quinto grado, que ya yo quería romper eso que me estaba cohibiendo de abrirme, de sacar eso que yo tenía adentro. Porque yo luego en mi casa, cuando yo limpiaba, yo, mi amor, era artista. Yo cantaba, yo bailaba, yo era coreógrafo, yo. Pero sola, entre cuatro paredes, que me daba pena hasta que mi madre me mirara. Y ella era la que me animaba, pero yo no podía delante de más personas. Me empecé a anotar en la Casa de la Cultura. Empecé a aprender el anillo, el split, o sea, despatillarte, todas estas cosas lindas de niña. Y a la vez lo llevaba con el deporte. Siempre fui muy deportista, me encantaba el deporte. Amaba el deporte. Básquet, voleibol, kicking ball, todos los deportes. Yo donde tornar un palo y una lata yo quería estar. Y como yo era tan bretera, yo tenía que quitarme ese miedo y esa pena escénica, eso que yo tenía que no me dejaba fluir. Pero yo quinto lo disfruté muchísimo, sexto más todavía porque tenía como más autoconfianza. Mediante más pasaba el tiempo, yo iba logrando alcanzar una confianza más en mi persona que como niña. Y te voy a decir, siempre, si te digo que no es mentira, sí siempre influye mucho la sociedad. Porque aunque tú ya vayas aceptando varios puntos, hay un factor sociedad que no controlamos ninguno. Y yo como niña al fin no controlaba esto. O sea, siempre hay algo que te afecta, cómo te miren, lo que hablen los demás y tal. Tú vas siendo cuidadosa con todo esto. Y yo creo que parte de mi miedo escénico era debido a eso, al qué dirán los demás. Pero claro, yo no entendía, no sabía separar varios términos. A esa edad yo todavía no lo sabía separar. Yo realmente me consideré muy valiente cuando ya yo dije en séptimo grado, se acabó la pena. Pero fue un proceso tan gordo o sea, un estrés tan fuerte que yo, cuando me tocó esa etapa, que yo ya después de haberme pasado 2 meses ensayando la coreografía de la carroza, el día de la carroza yo no me quería subir. Yo el ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? Tú sabes cosas, Sí, dos oye, yo meses me preparé ensayando súper para un físicamente, ya carnaval. yo tenía una autoconfianza, yo estaba preparada físicamente, dije, mami, dale, vamos para esa carroza. Mi amor, el día de la carroza, estaba en la guagua y me tocaba montarme en la carroza y yo, el burro, tú sabes, cuando el burro se te acaba ya, mi amor, Ni aunque a tú palo sube, ¿no? yo de ahí no me movía. Y me dijeron, espérate un momentico, tenía séptimo grado que tienes, 13, 12 añitos, Titi, bendiciones, 12 añitos. Vamos a Yo darle, vamos a cortar y vamos a darle un aplauso a Equilibrio Social que está aquí con nosotros. Como siempre, mi hermano apoyándonos en cada martes en esta entrevista tan bonita que le estamos haciendo a la señorita Rosy. A la Rosy. Ya. Ok. Entonces, a ver,
¿Qué pasó en el carnaval? ¿Qué pasó en ese primer carnaval? Te bajas de la Bueno, guagua, no quieres subir. ¿Qué te no, pasó? yo no me quería subir. No había Dios que me hicieran subir. Yo era, ahora mismo ahí yo era una burra negada. Totalmente. Y me dieron de beber. Me dieron de beber y los que me conocen y ya saben y siguen mi contenido, ustedes saben que es algo que el alcohol, mi amor, llega a mí y es saca lo que yo no controlo, lo que yo tengo adentro que no controlo, pero sin perder la cabeza ni la vergüenza. ¿Ok? Yo tomé, me di un buen un palito de ron A esa edad, y con a el los primer... 13, a los Sí, 12 yo años, tuve, gente, tuve, sí. Las chicas que estaban ahí, que todas eran mayores que yo era la única niña de séptimo grado, todas eran chicas mayores, mujeres con hijos, todas eran grandes, mayores. Yo era la única niña de 12 años, séptimo grado, 12 por ahí. Y yo me di un traguito, y dice, niña, dale, ven aquí. Y me dieron un traguito de ron. Yo tomé un traguito de ron y yo dije, no, esto no me hizo nada, dame otro. Bloom, me di el segundo. Niña, yo no siento nada, yo sigo con la misma pena, dame otro, Bloom. Cuando llegué al tercero, dije, vamos a hacer un stop y me dijo, mami, si tú nunca has tomado, no te quiero ver tomando tú nomás, porque cuando esto suba, va a subir feo. Exclusivamente así mismo pasó, ¿viste? Cuando ya pasaron 2 o 3 minuticos, yo empecé a, tú sabes, a sentirme como que sabrosita, en plan, no sé, vi ahí estrellita. Era la primera bebida que yo metía en esta boca, ¿sabes? Y era una cosa, yo decía, voy para arriba el lío. Ya me bajé de la guagua, yo cogí esa carroza, mi amor, no, no, ni la reina me paraba a mí. Me fui para la parte de atrás de la carroza, había un frío y yo ni el frío sentía, todo el mundo tenía frío, yo ni frío. Yo rompí el hielo realmente de toda la vergüenza de mi vida, de todos los tabúes, de todo lo que yo estaba cargando internamente, yo lo rompí ese día. De ese día para acá, han habido mucho antes y después en mi vida debido a varias circunstancias, pero el tema de miedo escénico dejó de existir. Ya yo era la niña que podía sentirme libre bailando en un chequeo de emulación. Era la niña que me sentía libre bailando en una actividad de aula. Era la niña que ya podía participar en un matutino. Era, o sea, todo lo que yo no podía hacer, yo después de ese día, o sea, después de ese carnaval, porque fueron 3 días que tú bailas, 3 noches, eso fue, vamos, internamente tú lo cerebras. Eso no lo ven las personas a tus alrededores, pero yo lo veía muy grande. O sea, para mí era algo muy grande. Gracias, Titi. A mí también gracias. me pasa cada rato. Hay muchos amigos tuyos por ahí abajo que están ahí. Sí, gente linda mía. Titi, La Titi, Titi, Michael García. Michael, Michael gente, García dice que bendiciones. también compagina contigo. Michael García dice, te creo, mami, porque también me pasó a cada rato. Le pasaba a él también. Esa era la niñez. Yo te compartí, La sí. niñez entrando en la adolescencia. Eso fue ya en la niñez entrando en la adolescencia. Ya, me imagino ya con 12 años, 13 años, ya. Eras una niña ya que, no, que ya se rompieron las barreras contigo. Rompiste todas las barreras. Dime lo más lindo. Dime, bueno, ¿seguí la secundaria? ¿Seguiste bailando en comparsa o fue Sí, el único año? bailé, sí, porque yo era la típica que yo bailaba en la carroza. Cuando se acababa la carroza me bajaba para la comparsa, mi amor. Yo tenía carreras de alguna manera u otra. Yo bailé en séptimo grado. En octavo mami no me dejó porque me desconcentraba en mis estudios, ¿viste? Mm. Entonces quise bailar en noveno, prometiendo que no iba a faltar a mis estudios ni mis notas iban a bajar. Y así lo cumplí. Bailé en noveno grado. ¿Y qué les puedo explicar? Ya era muy grande, o sea, yo me sentía muy grande. Yo siempre he trabajado y seguía trabajando constantemente en mi autoconfianza. Pero esa autoconfianza yo no se la reflejaba a los demás y no era una chica que me la abría a todas las personas, ¿ok? Debido a que yo era muy observadora, yo veía cómo los chicos o las chicas a esta edad, cómo existía, vuelvo y te repito, los grupitos, quién pertenece a este grupo, a quién pertenece a este grupo social, qué debes hacer, con qué debes de cumplir para pertenecer a ese grupo social. Entonces yo debido a todo esto, como que me apartaba mucho de las personas. Yo tenía mi grupito, mi gente, con lo que yo sabía. Y siempre iba como muy centradita. Julie, bendiciones, mami. Siempre fui como muy centrada, punto y aparte que tampoco me permitían descentrarme, porque cuando te descentrabas, mi amor, no era la chancleta la que venía para arriba de ti.
ya tú sabes lo que venía para arriba de ti. Eran prohibiciones de todo tipo. Yo, la Cenicienta se quedó corta conmigo porque yo era niña excesivamente de mi casa. Pero hoy por hoy lo agradezco. Y no cambio nada de mi pasado, nada de esa infancia tan linda. Y estos son como a carrerita lo vamos contando, pero si nos vamos a, tú sabes, a preguntitas como detalladas, no te puedo explicar. Yo me siento muy realizada y debido a que siempre, gracias a mi mamá y a mi papá y a la presión y a la educación que tuve, no me descarrilé porque siempre llevo un carácter fuerte. Ese carácter algunas veces me jugaba malas pasadas en mi contra por debido a mi carácter. Vamos a llevarte hasta ahí, hasta donde has dicho. Si nos hacen preguntas X, dime, dime, dime una amarga experiencia y una positiva experiencia dentro del tiempo de la primaria. Oh my God. Mala experiencia en mi primaria cuando me partí la clavícula. En el- yo era una niña muy aventajada. Siempre antes se estilaban los arbolitos en Cuba. Hacían arbolitos y hacían manzanitas con los... La niña que se subió. Sí, yo tenía que estar cerquita de las nubes. Si yo no estaba cerquita de las nubes, yo me sentía frustrada. Ay, Pero era ay, algo que se me daba natural. Era una niña que no... mi mamá me hizo siempre compromiso de estudio, pero como yo, como era aventajadita, vamos a decirlo así, a veces me arreguintaba de eso y cuando nos confiamos es cuando cometemos errores. Yo debido a que me partí la clavícula intentando coger un mango, viste, por un mango, yo me estuve castigando durante los 3 meses que me duró, casi 4. El yeso, yo lo sufrí muchísimo, fue mi peor experiencia de primaria, pero vamos, la peor, porque yo sufrí mucho el yo ver cómo la manzanita iba bajando en ese arbolito. ay, 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 Todo lo ay. que yo hacía con la mano derecha tuve que aprender a hacerlo con la mano izquierda. De hecho, hoy por hoy soy ambidiestra directo Ambidiestra. a eso. O sea que a veces de las peores Michael momentos García, saludos. sacamos las mejores versiones. Y yo hoy por hoy soy ambidiestra debido a eso. Tuve que aprender a hacerlo todo en primer grado con mi mano izquierda y yo era diestra. ¿Entiendes? Entonces, ese fue mi peor trauma. Yo lo sufrí muchísimo, muchísimo. Mucho. Y la mejor, ¿qué te puedo decir? Cuando mi mamá me dejó ir a la acampada. Yo desde segundo Qué grado, linda la acampada, ¿eh? yo desde segundo grado, como yo era una niña siempre aventajada, niña buena, disciplinadita, aplicadita, blan, blan, yo cumplía con todas sus expectativas. Pero me sentía frustrada cada vez que iba a pedir un permiso y me decían, no, yo no iba a entender que era por protección a mí. Un niño lo ve como algo más que una protección. Algo de no me dejan ser feliz, no me dejan ser realizado, no me dejan por qué si a los demás lo dejan. Es algo muy difícil que pasamos en esas etapas y debido a ello yo hice, viste, a mí como que en los momentos que más me aprietan es cuando más a mí se me sale la creatividad. Yo, mi amor, esperé que mi mamá se fuera a trabajar y mi papá andaba de viaje. Y yo dije, bueno, es mi momento de sacar la mejor versión de ti. Mi amor, yo empecé a hacer limpieza en mi casa. No te puedo explicar. Tu guarachita Martina se quedó cortica conmigo. Yo barrí patio, yo chapié. En mi patio, cuando llegó mi mamá, no había una hierbita. Era barrido de que barrido lindo cuando se veía la marca de la escoba. Si no, tú no barriste. Yo limpiaba las lajas. ¿Ustedes se acuerdan las lajas de Cuba? Que eran unas piedras blancas. Yo las No limpiaba me con acuerdo. cloro para que resplandecieran con el sol y se vieran súper blancas. Yo limpiaba mi casa, yo quitaba reguero, yo todo. Incluso me dio por la primera vez hacer el primer arroz en mi casa. Cuando ella llegó, ella no se lo esperaba. Ella no se lo esperaba, yo estaba en quinto grado. Yo la ayudaba a lavar, yo la ayudaba a hacer las cositas de la casa, pero no a ese magnitud. Ella se quedó tan orgullosa que ella me llamaba a la gente del barrio para que vieran lo que yo había hecho. Yo dije, hice un buen trabajo. Hice un buen trabajo. Yo espero que me digan que sí. Eso fue por una acampada, caballero. Por una acampada. Acampada que no me dejaron ir hasta 20 minutos que la guagua saliera de mi escuela. Ay, 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 qué 20 sufrimiento. minutos. Yo trabajé y yo estaba llorando a moco tendido
porque yo no entendía por qué si yo había hecho tanto, no había una oportunidad para mí de yo la confianza dónde está. Pues al punto de que di tanto y tanto y todo el mundo fue allí, le decía que hubo un ángel de Dios, que no sé cuál fue la persona que más le llegó, y ella me dejó ir a la acampada. En una hora yo tuve que arreglar todo de mi acampada y yo llegué a la escuela 20 minutos antes que la guagua se fuera, que ya se había ido la primera guagua. Yo casi me quedo, pero yo logré mi objetivo. Yo fui a esa acampada y fue mi mayor logro en mi primaria, porque yo no esperaba más. Yo quería ir a una acampada, no sentirme menos que nadie y conocer una experiencia que no fuera cole, casa, casa, cole. Creo que me lo merecía debido a que yo era una niña que cumplía con todas sus expectativas. Lo Wow, logramos. qué experiencia más linda. Aplauso para ti. Muy linda, muy linda. Muy linda. No, no. En los tiempos nosotros en Cuba, te hablo. Bueno, yo no pasé en esa época. Yo soy de La Habana, yo soy habanero. Yo vivo en Centro Habana. Viví siempre y nací en Centro Habana y me crié en Centro Habana. Y yo fui a todas las campanas. Yo fui a todas las campanas cuando Taqueo Tarará, no sé si tú lo has oído mencionar, en la ciudad de los pioneros, ahí en La Habana del Este. Éramos muchos, siempre yo estaba metido en Tarará, siempre, en las vacaciones, donde quiera. Fui bailador. Yo empecé a bailar desde los 10 años. Mi primera, empecé a bailar a los 10 años ya como adulto. Las ruedas de casino que se formaban y todo aquello, y aquello era muy lindo, y nos íbamos, siempre llegaban los para bailar y Raúl en los para bailar y Raúl cogía el primer lugar, y eso era lo que te daba, eso era lo que te decían, no, patarará. Y me acuerdo de mi primaria, lo más triste que fue unas vacaciones, me dan las vacaciones, se rompe una botella de cerveza en mi casa. En vez de botar el pico de la cerveza, en vez de botarlo en la basura, yo lo tiré para la terraza de mi casa. Oye, la terraza de la casa yo lo tiré. Y mi mamá me manda por la noche a recoger una ropa que había en la terraza. Y Raúl cómo subió descalzo. ¿Te imaginas? El pico. Lo que me pasó en el pie, ¿no? Se jodió las vacaciones a Raúl en Talará. Dos puntos o 3 puntos me dieron en el pie derecho. Más nunca se me olvida. Todavía me pica. Me pica. De esa herida me pica. Yo todavía me acuerdo de eso. Y a mí se me jodió esas vacaciones. Yo dije, ay, por tu madre. La maestra, todo el mundo, las sociedades pedagógicas conmigo. Y después cuando vinieron, ¿y cómo está Raúl? Y yo me ponía la venda y los tenis. Yo iba a casa de ella cojeando. Y me decían, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú viniste? Dice, no, yo vine a ver la maestra porque yo la extraño mucho, que se yo, a verla contar. Y me desvendaba. Ellas mismas me volvían a curar, me ponían a poner otra vez. Y así. Bueno, eso me pasó a mí. En la primaria, un momento muy triste, no pude ir para las vacaciones. Se me jodieron las vacaciones. O no fueron las vacaciones, yo creo que fue un tiempo de escuela. Fueron desde escuela y no pude ir. Yo sé que no pude ir, se me escribieron los 15 días y no pude ir. Eso fue lo más triste, lo más triste, lo más triste que yo pasé en la primaria. Bueno, la Rosy, vamos contigo de nuevo. Retomamos esas dos experiencias dentro de la primaria. Tomamos estas dos experiencias de la primaria y qué reviene después en la secundaria. ¿Cómo comenzaste la secundaria? ¿Con qué energía? ¿Qué hiciste en ese séptimo, octavo y noveno grado? Cuéntanos. Yo ya era otra total. O sea, yo cuando entré a séptimo grado ya somos grandes. O algo muy importante, yo me chupaba el dedo. Yo me chupaba el dedo desde niña. Y entonces mi mamá me echaba miedo porque quería que dejara de chuparme el dedo. Y ella me decía, qué vergüenza, o sea, todo el mundo me hablaba de la vergüenza de la sociedad, lo que pensaban los demás. Y yo dije, mami, vamos a entrar en séptimo grado, tú no puedes chuparte el dedo, ¿estás loco? No. Pues yo en el cole no me chupaba nunca, en la secundaria no me chupaba nunca el dedo, pero cuando llegaba a casa, tú sabes, desconectaba, tú sabes. En casa donde yo me desahogaba. Yo los primeros meses intenté hacer lo mejor que pude, pero después no podía, cuando me entretenía viendo tele y eso, yo tenía que chuparme el dedo. Era algo que no estaba en mí. Incluso creo que el chuparme el dedo fue algo que
influyó, para las personas que no sepan, me influyó mucho en mi dentadura. Yo iba a cumplir casi 15 años y yo no tenía colmillo. Se me atrasó mucho y me salieron un poquito torcidos debido a esto, pero yo mi secundaria, checoacumulación a tope, actividades de aula a tope, deporte, el uno, siempre, y a esto añadido las carrozas, tuve siempre, me rodeé de las pocas amistades que me rodeaba, siempre fueron gente muy buena, muy sana, ¿ok? Recuerden que éramos niños, cuando somos niños, somos personitas que inconscientemente repetimos factores de casa, ¿ok? Hoy lo entendemos, hoy esos niños somos mejores personas, hoy esos niños hemos aprendido, hemos madurado, pero en ese momento yo tenía bien claro lo que no quería al lado mío. Y si la sociedad era la que hacía grupitos por cumplir con cierto estatus social o estereotipo del grupito que hacían, yo no cumplía con muchos, pero estuve como, creo que séptimo, octavo, el noveno. El noveno fue que yo ya dije, bueno, vamos aquí, vamos a centrarnos, Rosy. Tuve mi grupito de amiguitas, no puedes andar todo el tiempo sola. Yo solo andaba con una prima en mi escuela. Ni noviecito tampoco. Mi secundaria no te puedo dar una anécdota de que yo tuve un noviecito porque nunca existió. Séptimo, octavo, noveno. Incluso uno que se llamó noviecito mío, aquello era noviecito por hacerle la par a una amiguita mía. Pero no, tú sabes, nunca hubo un nada. Yo era una niña que yo disfrutaba tanto mi proceso, mi espacio, mi deporte, mis tiempos libres. Y lo otro descargaba en mi estudio. Yo no te puedo hacer anécdota de, oye, tú eras candelita. No, yo no me tapo. Si hubo, hubo. Si no hubo, no hubo. Ya pasó. Fue mi pasado, pero también le tenía miedo a mi papá y a mi mamá que se me aparecieran en cualquier momento. Y como yo tenía prohibido tener novio, entonces dije, bueno, mami, no te Ahí dieron está puerta aquí. Martica de la RA. Saludos, No te, Martica. no te dieron puerta aquí, pues búscate puerta por otro lado. Entonces yo lo disfruté al máximo todo. Mucho, 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 mi gente. El noveno Cuéntanos, grado. cuéntanos, cuéntanos, hablas del deporte. ¿Qué deporte practicaste? ¿Qué Oh my deporte te God, inclinaste más? todo. O sea, yo no fui una niña que te puedo decir, fui luchadora, fui voleibolista, no. Yo fui una niña que mientras estuve en tiempo de escuela, eh, básquet, béisbol kicking ball. Kicking ball, que era el que se le daba la patadita, no teníamos bate. Kicking ball, fútbol, oh my god, en secundaria yo era futbolera, yo en secundaria era futbolera, nada. Fútbol, voleibol, me encantaba, amaba el voleibol, todo, o sea, todo lo que fuese deporte. Eso era, todo eso lo pasaste en las preparaciones, lo que llamábamos la educación física. O era Sí, parte. yo me anotaba y todo, Ya. yo me anotaba y Nunca todo. cogiste nunca te hicieron una selección para hacer un equipo, para jugar entre escuelas. Nunca. Niño, aunque me Nunca. seleccionaban, yo no iba a ningún lado. Tú no has oído esto de no vas, tan, 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 tan. A mí no me dejaban ir a ningún lado. Ahora te voy a hacer la anécdota más traumática de mi secundaria. Fue mi etapa de pruebas de Camilito a vocacional. Cuando sales de tu noveno grado, tú tienes que tener una preparación. Todas las personas que estaban participando en estas pruebas recibían repasos desde séptimo a noveno grado. Yo nunca recibí Exactamente. repasos. No sé si fue por despreocupación, tampoco la adquisición económica era la válida para eso. Y